Es un gran privilegio saludarlos. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Soy pastor de la Iglesia Bautista Gracia Soberana en Santo Domingo, Ecuador. Y tengo el privilegio hoy de poder compartir con ustedes esta aula para CAGA TV aquí en la oficina y en el estudio del pastor Marcus Paixão. Es para mí un gran privilegio estar con ustedes aquí en Brasil una vez más. Y en esta ocasión vengo para poder compartir con el Dr. Sam Waldron una conferencia que la vamos a hacer en estos próximos días aquí en Teresina, a lo cual, si ustedes me están escuchando, antes de que esta conferencia suceda, quiero invitarles. Sería un gran privilegio tenerlos con nosotros y que podamos disfrutar de ese tiempo y de la comunión con ustedes. El día de hoy tengo el maravilloso privilegio de compartir algo relacionado a nuestra confesión de fe, que sin duda es un tema importante que nosotros debemos considerar. Hay una pregunta muy contemporánea. Estoy seguro que en Brasil, al igual que en diferentes lugares de Latinoamérica, al igual que en los Estados Unidos y en Europa, es una pregunta que ha traído mucha controversia entre el círculo bautista reformado. Y esa pregunta es esta: ¿es posible ser bautista reformado y al mismo tiempo ser continuista? ¿Es posible ser bautista reformado y creer que Dios hoy sigue revelando cosas a través de hombres a los que Él capacita y los dota para estas cosas? Hoy quisiera poder explicarte y exponer a través de la confesión de fe, de una manera muy breve, que realmente la identidad bautista reformada, bautista particular en sus orígenes, de ninguna manera tiene una relación con el continuismo, sino que es claramente una posición y una identidad cesacionista. Los bautistas reformados somos cesacionistas por causa de nuestra identidad teológica. Quiero que me permitas empezar este tema haciendo la siguiente introducción. Hace unos años atrás, el maravilloso ministerio del pastor John Piper, al cual nosotros admiramos y respetamos como un hombre de Dios, definitivamente no todo lo que enseña es conforme a lo que creemos que la Escritura nos muestra. Sin embargo, el hecho de que él fue levantado y que hubo tanta popularidad en su ministerio, lo hay también el día de hoy, eso hizo que se abriera la puerta a una nueva forma de entender el escenario teológico. Teníamos por un lado a un hombre santo, un hombre muy, muy teológico, un hombre muy preparado, y al mismo tiempo un hombre que hablaba de lenguas, que hablaba de continuación y de revelación que Dios seguía haciendo. Junto con él, muchos otros hombres, entre ellos también el gran teólogo Wayne Grudem, surgió en la escena teológica y se convirtió en una de las teologías sistemáticas más populares hace unos 10 años atrás. Esto tomó y se convirtió en un gran dilema entre los reformados en diferentes lugares. Habían hombres que sostenían el tulip, la predicación calvinista, y al mismo tiempo eran continuistas. Esto trajo controversia y lo sigue trayendo el día de hoy, y como resultado hay iglesias que dicen: yo soy calvinista, yo soy bautista reformada, pero al mismo tiempo yo sostengo los dones de revelación y creo que Dios se sigue revelando así. A veces algunos han dicho: yo creo que la Escritura no enseña con tanta claridad, pero yo creo que Dios es capaz de hacerlo, así que los dones deben estar presentes. Hay otros que dicen: yo soy cesacionista, pero la Biblia no lo es. Hay otros que dicen: yo soy cesacionista por experiencia, pero no tengo argumentos bíblicos para hacerlo. Todas estas posturas fueron muy comunes y son muy comunes el día de hoy. Mi propósito es tratar de resolver este dilema moderno a través de mirar nuestra confesión de fe. Pero quiero que a esto le sumes un problema mayor, y es un dilema histórico. El dilema histórico tiene que ver con algo que sucedió en la Asamblea de Westminster. Como tú sabes, nuestra confesión de fe es una edición de la edición que se hizo de la confesión de Westminster por parte de los congregacionalistas. Eso significa que nuestra confesión de fe toma su origen o su forma, el formato y la estructura a partir de lo que sucedió en la Asamblea de Westminster. Esa es la importancia por la cual nosotros tenemos que aprender qué sucedió ahí y mirar cuáles son las diferencias. En esta Asamblea de Westminster, según como lo redacta un teólogo en estos últimos años,
hubo un debate con respecto a la cesación de los dones. No todos eran cesacionistas. Había un grupo, no mayoritario, pero había un grupo de puritanos que eran continuistas y que enseñaban que todavía Dios seguía revelando de alguna manera, no solamente a través de la Escritura. Ahora, voy a darte el nombre de este libro porque mi interés es que tú puedas investigar más sobre él y puedas tratar de notar que hay detalles históricos muy importantes aquí. Mi propósito en esta pequeña clase no es tratar de indagar en esos detalles históricos. Tú hazlo, porque es muy útil. Yo quiero darte el argumento a partir de nuestra confesión de fe. Ese libro se llama The Westminster Confession of Faith and the Cessation of Special Revelation. Esto significa la confesión de fe de Westminster y la cesación de los dones especiales de revelación. Fue escrito por el hermano Garnet Howard y él hizo una tesis doctoral en la cual él explica cómo en la asamblea de Westminster habían hombres que decían que su entendimiento venía desde los días de Agustín y tomaban a Agustín como su teólogo de cabecera, al igual que todos los que venían de la línea de Calvino y de la cesación decían que ellos también venían de Agustín. El problema, como en toda la historia, es que los teólogos a veces con el paso de los años iban cambiando sus posturas. El Agustín, el mejor de todos, es el que escribió en la parte madura de su vida, pero en una época donde él todavía tenía mucha habilidad en su mente. El Agustín de los últimos años, lastimosamente, llegó a hacer afirmaciones, como por ejemplo el hecho de que un ángel del Señor le había dicho tal cosa o le había revelado tal cosa. Y entonces este grupo de puritanos, quiero que te lo imagines, está dividido por la mitad. Los dos grupos reclamando que ellos vienen de Agustín y que su teología es agustiniana, pero los unos completamente opuestos a los otros. Los unos afirmando lo que Agustín dijo cuando Agustín estaba en su mejor época, y los otros afirmando lo que Agustín dijo en una época al final casi de su vida, cuando él comenzó a decir de alguna manera que habían dones de revelación todavía presentes. En ese debate, según lo que nos cuenta nuestro hermano Howard, lo que sucedió aquí fue que la gran mayoría de la asamblea de Westminster estuvieron a favor de la cesación. Y por eso en la confesión de Westminster, que es una confesión claramente cesacionista, uno puede notar cómo en esa claridad que tiene, no está representando a toda la asamblea, sino a la mayoría. Esto ha levantado también un dilema histórico. Entonces significa que uno puede ser reformado y ser continuista. Bueno, lo que yo quiero enseñarte en esta clase es que ser continuista no es compatible ni con ser reformado, ni tampoco con ser bautista confesional. Antes de poder entrar a mi explicación, yo quiero decirte en primer lugar que es muy importante que nosotros entendamos que no estamos debatiendo sobre si los continuistas son o no nuestros hermanos. Ese no es mi punto. Claro que son nuestros hermanos. Y estamos juntos en medio del reino de Dios tratando de buscar qué es lo que Dios espera de nosotros. Lo que quiero decir y lo que quiero argumentar es que el cesacionismo, a veces de una manera completamente no intencional, se convierte en una realidad de una inconsistencia con la sola Escritura. Los hermanos continuistas muchas veces dicen ser reformados. El problema es que el continuismo es un ataque frontal, directo al corazón mismo de la sola Escritura. Así que en esta clase yo quiero argumentar en primer lugar que ser continuista es inconsistente con la doctrina reformada de la sola Escritura. Y yo quiero que notes conmigo, si tienes a tu mano, la confesión de fe. Quiero decirte que tanto el libro que mencioné hace un momento, como este apunte que está en español, como algunos otros detalles y herramientas que te pudieran servir, van a estar en la descripción de esta clase para que tú puedas utilizarlo. Es un privilegio para mí compartirlo contigo. Quiero que notes conmigo, en primer lugar, el capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster o la de Londres. Y en el capítulo 1, párrafo 1, dice lo siguiente. Voy a saltarme a propósito la primera parte porque voy a volver ahí después de un momento. La Confesión de Westminster empieza así.
Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no son, sin embargo, suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor, en distintas épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para conservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. En este capítulo 1, párrafo 1, que en la Confesión de Westminster y la Confesión de Londres, a excepción de la primera parte, que ya vamos a ir ahí, es exactamente igual. En este párrafo claramente se establece la doctrina llamada la necesidad de las Escrituras. Cuando tú hablas de la necesidad de las Escrituras, estás diciendo o estás afirmando que la palabra de Dios es necesaria para que los hombres puedan conocer a Dios de manera salvífica y para que los creyentes puedan saber qué es lo que Dios espera de sus vidas. Algo necesario es algo sin lo cual tú no puedes hacer algo. Si algo es útil, es algo que te tiene mucho valor, mucho beneficio, pero cuando algo es necesario, significa que ese algo tú no puedes no tenerlo, debes tenerlo. Y cuando uno afirma con tanta firmeza como en la fe reformada que la Escritura es necesaria para la salvación del alma, tú estás afirmando conmigo que la Escritura es necesaria. Sin ella no se puede tener salvación. Sin ella ningún hombre puede llegar al conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que la hace necesaria? La primera parte del párrafo lo que nos enseña es que Dios se ha revelado al hombre de una manera general. Se reveló a través de la creación, a través de la luz de la naturaleza, a través de su providencia. Dios se ha revelado. Ningún hombre puede decir, yo no sé de la existencia de Dios. Todos lo saben, porque Dios lo reveló. Sin embargo, Dios en su providencia quiso que la revelación general sea en un sentido salvífico incompleta. La creación, la luz de la naturaleza, la providencia, te muestran que Dios existe, te muestran atributos reales de Dios, pero no son capaces de darte la información salvífica para que tú puedas conocerle como tu Señor. Por lo tanto, dice en la confesión de fe, Dios quiso revelarse en distintas épocas de diferentes maneras, haciendo cita de Hebreos 1:1, Dios quiso revelar su voluntad a su iglesia. Es decir, debido a que la creación no era suficiente para poder revelar la salvación, Dios se reveló de manera especial, mostrándole a los hombres de manera sobrenatural, de una manera fuera de la naturaleza, de una manera sobre la naturaleza, cómo era que los hombres podían llegar a Él. Y entonces Dios se reveló, mostró su plan soberano de redención, y el hombre supo cómo ser salvo. Luego el mismo párrafo afirma que Dios quiso que eso quedara escrito para que no fuera pervertido ni torcido, sino que fuera preservado con cuidado durante todos los siglos, para que su iglesia pudiera tener su verdad inalterable. Entonces nosotros encontramos que la Escritura se convierte en algo necesario para la salvación del hombre, porque debido a que la creación no alcanzaba, Dios reveló de manera especial su voluntad, pero para que esa revelación no se quedara solo con algunos hombres, sino que pasara a todos los hombres, eso fue escrito y fue dejado en la Escritura. La Escritura entonces contiene la revelación especial de Dios a través de la cual, solamente a través de ella, los hombres pueden ser salvos. Así que, por eso nosotros decimos que ella es necesaria. Pero este párrafo no estaría completo si no se agregara lo que muy bien fue agregado al final del párrafo, habiendo cesado ya aquellas formas en las que Dios revelaba su voluntad. Es decir,
Aquí está la revelación especial de Dios para salvación del hombre, para santificación del creyente. Pero luego de que esto fue revelado y fue escrito, fue dejado por escrito, Dios quitó cualquier otro tipo de manifestación para que en la escritura descendiera su gloria, para que a través de la escritura los hombres pudieran ser salvos. La escritura constituye el depósito de la verdad de Dios que hoy está vigente y que no se puede encontrar a Dios fuera de ella. Y que no lo vas a encontrar en algo extra o fuera, sino que lo tienes que encontrar en ella. Por eso, toda la confesión de fe está repleta de esta información. La Biblia es el juez supremo. La Biblia no puede ser contradecida, no es el hombre, no es la iglesia, es la Biblia. Porque la Biblia es aquella autoridad sobre la vida de la iglesia y del creyente. Pero piensa por un momento conmigo. Si Dios siguiera revelando hoy, entonces necesariamente tú tienes que quitarle ese título a la Biblia. Y la Biblia entonces sería algo útil, algo bueno, algo que sirve, pero no sería lo único. No sería necesaria, no sería suficiente, no sería el juez supremo. Todos esos títulos que la confesión y principalmente la Biblia se las da a la Escritura, te demuestran que fuera de la Biblia no hay más revelación. Porque si fuera así, entonces tuviera que decir, el juez supremo para interpretar cualquier cosa es la Biblia más cualquier otra revelación que Dios quisiera dar. O si dijera con respecto a la salvación, la Biblia es útil, pero también Dios puede revelarse sin necesidad de ella. Entonces llegamos a un punto donde tú no puedes escoger o no puedes abrazarte entre decir que la Biblia es necesaria, suficiente, aquella que salva y fuera de ella no hay salvación, y al mismo tiempo decir, pero Dios sigue revelando hoy a través de otros medios. Si escoges esto, naturalmente le das la espalda a esto. Y si escoges esto, naturalmente vas a darle la espalda a todos estos atributos que la Biblia tiene y que la confesión de fe y que la teología reformada siempre ha sostenido que la Biblia tiene. Por lo tanto, el principio es este. No se puede ser continuista y afirmar que uno es confesional o que uno es reformado en su doctrina, porque está atacando uno de los puntos centrales de nuestra teología, que es la sola Escritura. Ahora, hay muchísimos testimonios que uno pudiera leer, y yo tengo aquí algunos que quiero compartir contigo con respecto a lo que algunos teólogos reformados dijeron con respecto a eso. Por ejemplo, Juan Calvino dijo esto: el don de sanidad, al igual que el resto de los milagros que el Señor quiso producir por un tiempo, se ha desvanecido con el fin de hacer maravillosa la predicación del Evangelio para siempre. Escucha lo que dijo John Owen, el gran príncipe de los puritanos. Los dones que en su propia naturaleza exceden la plenitud del poder de nuestras facultades, esa dispensación del Espíritu hace ya mucho cesó, y donde quiera que alguien hoy tenga pretensión de eso, tal pretensión justamente puede ser sospechosa como de un engaño farsante. Tomás Watson dice en su exposición de las bienaventuranzas, claro, hay tanta necesidad de la ordenación hoy como en la época de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, habiendo allí entonces dones extraordinarios en la iglesia que ahora cesaron. Tengo aquí en el apunte que voy a compartir contigo muchas citas que uno pudiera contemplar una tras otra y darse cuenta que cada teólogo al que nosotros honramos, de los que nosotros creemos, que son hombres sólidos en la palabra y que son personajes importantes en la teología reformada, todos ellos sostuvieron fielmente la sola Escritura, lo cual significaba casarse con esto y divorciarse de esto. Tú no puedes abrazar estas dos cosas sin caer en una contradicción que realmente no es consistente con la enseñanza de la Escritura. Ahora, también quiero decirte que no solamente el ser continuista es una contradicción con la teología reformada, sino que ahora hablando de nuestra identidad como bautistas reformados. La pregunta que empecé diciendo es,
¿Es posible ser bautista y ser continuista? ¿Es posible ser bautista reformado y confesional y al mismo tiempo creer que Dios sigue revelando a través de diferentes dones? La respuesta a eso es no. No se puede, porque aunque quizás si este hermano Garnet Howard tiene razón en lo que él escribió, pudo haber existido ese debate en la Asamblea de Westminster. Pero algo que a nosotros nos queda claro es que en nuestra confesión de fe hay ciertas aclaraciones tan importantes que nos demuestran que eso no era una duda en la mente de nuestros padres. Ellos con claridad, no cambiando la confesión de Westminster, sino añadiéndole ciertas partes para poder hacer especificaciones, mostrar cosas que eran importantes que nosotros supiéramos. Ellos añadieron ciertos detalles a la confesión de fe, vuelvo a repetir, no cambiando lo que decía, porque ellos creían lo mismo que la confesión de Westminster en ese sentido, pero sí poniendo ciertos detalles que nos muestran que su clarificación era algo importante para ellos. Yo quiero mostrarte eso de una manera sencilla, seguramente tú lo conoces, pero es importante que meditemos en esto y quiero que mires conmigo el párrafo 1 de nuestra confesión de fe, pero miremos la primera parte de ese párrafo en la cual desde el mismo comienzo de nuestra confesión de fe hay una aclaración que no está ni en la confesión de Westminster ni en la declaración de Savoy, sino que nuestros padres quisieron dejarla para nosotros en nuestra confesión. A través de esa declaración yo quiero mostrarte que la escritura era vista, al igual que en la confesión de Westminster, como la suprema autoridad, pero no solo eso. Ellos querían que quedemos completamente seguros de que eso era lo que ellos pensaban. Mira cómo empieza la confesión de fe y permíteme hacerte algunos detalles y algunas explicaciones aquí. Dice así el capítulo 1, párrafo 1, primera parte de nuestra confesión de fe. La Sagrada Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hace unos años atrás tuve el privilegio de estar en la clase del Dr. James Renahan en California y escuchar su maravillosa exposición sobre esta primera parte. Él toma muchas clases para explicarlo. Yo quiero resumirte para ti algunas de las cosas más importantes, más significativas que él dijo ahí, porque creo que realmente estas son pruebas que con mucha certeza ponen en nuestro corazón esta identidad cesacionista como bautistas reformados. Esa declaración, como lo dije hace un momento, no contradice o no aumenta nada de la doctrina que la confesión de Westminster o de Savoy tenían sobre este tema. Sin embargo, sí es una aclaración y es, como por decirlo así, un énfasis en algo que ellos querían que tú y yo sepamos. ¿Qué es lo que dice esto? Esta añadidura lo que hace es explicarnos que la Sagrada Escritura es, y ellos utilizan diferentes adjetivos, la única regla suficiente, la única regla segura y la única regla infalible. Regla viene del concepto de canon, aquello que mide, aquello que te demuestra si algo da con la medida o no da con la medida. Ellos dicen la Escritura es la única regla. La palabra única es exclusiva. Única significa fuera de ella no hay más. Fuera de ella no se puede apelar a otra cosa. La Escritura es única. Única como la regla que mide, que nos dice, que es segura, que es infalible. ¿Pero sobre qué cosas? Sobre todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esto nos demuestra la gran importancia que tiene este concepto y que tenía este concepto en la vida de nuestros padres. Ahora, hay una pregunta natural que surge. ¿Cómo fue o por qué fue que ellos quisieron poner esta aclaración? Bueno, tú sabes que en el tiempo en que nuestra confesión de fe, la primera y la segunda, fueron escritas, hubo mucho conflicto con la identidad que los bautistas tenían. Ellos eran confundidos con grupos radicales que no se sometían a la autoridad o que hacían cosas malas, que no eran ortodoxos, que quizás eran alguna especie de secta que tenían que pelear contra ellos, o como el famosísimo libro escrito en ese tiempo, La gangrena que había llegado a Londres, pensando
que ellos eran parte de esa enfermedad que iba a destruirlos. Entonces los bautistas quisieron identificar que ellos eran reformados, ortodoxos, pero que al mismo tiempo eran distintos a la fe paido-bautista que había en ese tiempo. Por lo tanto, esta aclaración es una aclaración que va a servir siempre para poder mostrar que ellos no eran parte de esos grupos radicales no ortodoxos, sino que ellos eran parte de la cristiandad bíblica ortodoxa dentro de las iglesias reformadas, pero que eran distintas. Ahora, ¿qué era lo que había? Y estas son las 4 posibles razones por las cuales ellos escribieron o añadieron este párrafo. En primer lugar, había un grupo en ese tiempo llamado los cuáqueros. Los cuáqueros era un grupo que había surgido de un movimiento llamado los Amigos. Y este grupo tenían creencias un poco extrañas. Parte de esas creencias era que Dios hablaba con los creyentes a través de una luz interior, de inner light, así como lo llamaban. Esta luz interior implicaba que el Espíritu Santo se comunicaba contigo, o que ese era el Espíritu Santo, y que por lo tanto si tú querías escuchar a Dios tenías que estar en silencio. No era raro encontrar en ese tiempo que los cultos de esta gente eran cultos completamente silenciosos, donde uno entraba, casi que las luces apagadas, todos en silencio, porque ellos decían la mejor manera de escuchar a Dios es hacer silencio y escuchar a tu luz interior. Los bautistas están diciendo a través de esta frase, no, eso no es verdad. La forma de escuchar a Dios y la única regla de conocer a Dios no es tu luz interior, es la Sagrada Escritura. Pero había otro grupo también. El hecho de, ustedes saben, la mayor parte de nuestra confesión de fe es un ataque directo contra el catolicismo romano. El catolicismo romano enseñaba que la verdad de Dios no solamente se sostenía en la Escritura, sino que a esto se tenía que sumarle la tradición, las palabras inerrantes del Papa, los concilios, y entonces la verdad se basaba en diferentes lugares de donde uno la tenía que tomar. Este párrafo claramente explica, no es la tradición, no son los hombres, es solo la Escritura. Y ellos querían que eso quedara claro. Pero también estaban, de alguna manera, los presbiterianos enseñando que había una forma de llegar a cierto entendimiento de Dios a través del uso desmedido de conjeturas teológicas, que fue lo que les llevó al bautismo de infantes, y de eso sería muy hermoso poder hablar en otra ocasión. Pero también contra ellos es muy posible que haya sido escrito esto no como contradiciendo lo que ellos decían, sino afirmando algo en lo que ellos son inconsistentes. Mis hermanos, nuestros amados hermanos paidobautistas creen en la sola Escritura, pero son inconsistentes al sostener y actuar de una manera desmedida en su razonamiento, poniendo por encima de la revelación clara conjeturas a las que ellos llegan con respecto al bautismo de los infantes. Ahora, pero esos son los 3 grupos. ¿Cuál era el cuarto? Muy bien, adivinaste. Los anabautistas. Los anabautistas eran el grupo primario contra los cuales ellos siempre dijeron, señores, si hay algo importante, no nos confundan con anabautistas. Nosotros no somos anabautistas. Habían muchas razones externas para poder confundirlos, como por ejemplo el hecho de que los anabautistas eran el único grupo que bautizaba creyentes y no niños. La práctica del bautismo de creyentes nuestra como bautista es completamente igual externamente. Y eso llevaba a que muchas personas llegaran a confundir a los bautistas con anabautistas. Si tú recuerdas la historia, ese fue el principal motivo por el cual se escribió la primera confesión de fe. Cuando en Londres comenzó a decirse que esos mismos que habían hecho muchos destrozos en Alemania 100 años antes, ahora aparecían en Londres para volver a hacer lo mismo. Y lo que ellos explican es, mira, esta es una confesión de fe de 7 iglesias mal llamadas bautistas, mal llamadas anabautistas. El concepto es, ese era el apodo que les habían dado, pero que ellos querían dejar en claro, nosotros no lo somos. ¿Qué creían los anabautistas con respecto a este concepto? Esto es muy importante. Los anabautistas creían en que Dios seguía revelando de manera inmediata la palabra o las revelaciones especiales y que ellos recibían revelaciones de parte de Dios. En otras palabras, ellos eran continuistas. Ellos creían que Dios seguía hablando
revelándose a profetas que Él escogía. Si hay algo que nos queda claro en nuestra confesión de fe, es la gran claridad con la que se afirma que nosotros no creemos en eso como los anabautistas. Los anabautistas creían que Dios se revelaba fuera de la Escritura y que de esa manera Él daba nueva revelación que el pueblo tenía que escuchar. Claramente nuestra confesión dice, los dones de revelación cesaron. Dios ya no obra, ya no revela de la forma en la que antes lo hacía. Así que, pensando en eso, nosotros tenemos que considerar la gran importancia que tiene estos pensamientos, esta explicación, a la luz de nuestra confesión de fe. Inevitablemente, gente como los cuáqueros, como la Iglesia Católica Romana y como los anabautistas, al sostener algo distinto a la Escritura, es la única regla, inevitablemente en su postura, ellos le estaban restando valor, importancia a la sola Escritura. Es por eso que la sola Escritura se levanta como un testimonio en contra de todos estos pensamientos errados. Pero la sola Escritura contiene el concepto de que Dios ya no revela de manera directa, sino que Dios lo hace a través de su palabra. Quiero decirte en segundo lugar, al hablar de nuestra confesión de fe y su claramente enseñanza cesacionista, que hay pasajes que nos enseñan con claridad que eso es así. Y solo quiero ir a algunos en el apunte que voy a compartir contigo. Hay algunos argumentos más, pero quiero compartir contigo por lo menos unos 4 que nos ayudan a ver con claridad esto. Mira conmigo, y si tienes tu confesión a la mano, mira conmigo el capítulo 1, párrafo 6. Aparte del capítulo 1, párrafo 1, que es lo que leímos, donde claramente dice que Dios ya no revela su voluntad de la manera en que antes lo hacía, habiendo cesado. En el capítulo 1, párrafo 6, dice esto: todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. ¿Te das cuenta otra vez el énfasis que hace ahí el párrafo? No revelaciones de hombres, ni tampoco, no revelaciones del Espíritu, ni tampoco tradiciones de hombres. Tienes anabautistas y el concepto católico romano encontrados. No es así. Es solo a través de la Escritura. En este párrafo se encuentra la doctrina llamada la suficiencia de las Escrituras. Todo lo tocante a Dios con respecto a su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, todo eso se encuentra expuesto en la Escritura. Y a eso no se le debe añadir. Eso es un párrafo claramente cesacionista, donde no queda ambiguo en ningún sentido el concepto de que no hay más revelación. Si tú quieres saber de Dios, si tú quieres saber de su gloria, si tú quieres saber de la salvación, si tú quieres saber de la vida y de la fe, ve a la Escritura, porque en ningún otro lugar lo vas a encontrar. Eso es lo que está diciendo este párrafo. Mira también conmigo el capítulo 1, párrafo 9. En este capítulo se nos habla, en este párrafo se nos habla de la Escritura como infalible y como la única que puede interpretarse a sí misma. Mira lo que dice. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier Escritura, que no es múltiple sino único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. Quiero que notes el énfasis aquí. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. ¿Sabes lo que eso significa? No existe ningún hombre en la tierra que pueda tener la verdadera interpretación dada por Dios a un texto de la Biblia, sino que es la Biblia la que interpreta la Biblia. Ese concepto rompe cualquier tipo de revelación externa que un hombre pudiera recibir. Porque pensémoslo en lo opuesto. Piensa que Dios sigue revelando hoy. Si Dios sigue revelando, entonces algún hombre podría decir: Dios me reveló la interpretación de este texto.
Así que yo te voy a decir lo que Dios dice que ese texto significa. Eso sería completamente válido si nosotros creyéramos que Dios sigue revelando. Porque si Dios se lo reveló, entonces este hombre que ha recibido la revelación de Dios tiene el verdadero conocimiento sobre ese texto que Dios lo escribió. Pero como eso no hay, y como la Biblia es lo único a través de lo cual Dios revela su voluntad al hombre, el único intérprete infalible, el único, es las Sagradas Escrituras. Ese concepto no lo puede sostener alguien que no entiende la doctrina de una manera cesacionista. Si tú crees que Dios sigue revelando, entonces estás obligado a decir que la Biblia no es el intérprete infalible. Puede haber otros, puede haber más, no es el único, puede haber más que la Biblia. Pero la confesión es muy clara. La regla infalible de interpretación de la Escritura es la Escritura. Mira lo mismo en el capítulo 1, párrafo 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, escucha esto, no puede ser otro sino la Sagrada Escritura, entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, si entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Fíjate lo que eso significa. Si hoy existieran dones de revelación, no podríamos decir eso. Porque entonces tendríamos que decir que hay hombres que han recibido de parte de Dios revelación a través de la cual pudieran interpretar y decirnos, mira, ese concilio está errado, ese hombre que habló está errado, esa interpretación está errada. Pero al decir que quien hace eso es la Escritura, estamos diciendo que entonces no hay nada fuera de ella y que eso tiene las puertas cerradas y que no hay manera de que hombres reciban de parte de Dios hoy algo que pudiera estar fuera de lo que la Escritura enseña. No hay revelaciones aparte de la Biblia. No hay nadie que reciba hoy palabra de Dios. Por eso, la Biblia es el único juez supremo. Miremos finalmente un último lugar donde podemos mirar y meditar sobre eso. Capítulo 22, párrafo 1, es un perfecto lugar en donde se nos habla de la adoración y donde se nos vuelve a hacer énfasis dónde encontrar aquello que Dios quiere con lo que nosotros le adoremos. El capítulo 22, párrafo 1 dice: la luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, es justo, bueno y hace bien, y que por tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al Dios verdadero está instituido por Él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Santas Escrituras. En este texto se nos enseña el maravilloso principio regulativo de la adoración. Se nos dice que la única forma agradable para Dios de cómo adorarlo es la forma que Él instituyó. Ahora, ese principio estaría muy claro y alguien podría decir, bien, pastor, pero yo no estoy contradiciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que Dios sigue revelando hoy. Muy bien, entonces si Dios siguiera revelando hoy, tendríamos que afirmar que la forma establecida para la adoración a Dios, Dios la estableció y que la puedes conocer a través de la Escritura o a través de los hombres a quienes Dios les revela los milagros o los secretos que Él tiene en su corazón y que nosotros tenemos que hacerlo. Pero al decir que solamente se encuentran las Escrituras, nos dice que no existen tales hombres a los cuales Dios les revele y les muestre la forma agradable para adorarle. Esa forma fue prescrita y puesta en la palabra de manera que se convierte en el único medio, el único, para poder saber la revelación de Dios.
Si entonces la revelación de Dios con respecto a la salvación, con respecto a la adoración, con respecto a la vida, con respecto al hombre, con respecto a la fe, todo eso se encuentra en la Escritura, la pregunta sería la siguiente: ¿qué espacio tendría entonces algún otro tipo de revelación? Porque si esa revelación no sirve para estas 5 cosas o más cosas, entonces ¿cuál sería el propósito de revelar? No tendría ninguno. Es por eso que hoy Dios ya nos revela, porque su verdad con respecto a las cosas tocantes en nuestra vida, en su adoración, ya fue revelado en la Escritura y hoy no sigue siendo revelado, ni hay hombres que lo tengan. Eso está solo en la palabra. Si esto fuera un argumento menor, que espero que no lo sea, quisiera apelar a un argumento más. Te he dicho que hay claras clarificaciones y añadiduras que nuestros padres hicieron a la confesión de fe, como la primera línea del capítulo 1, párrafo 1, que nos muestran que nuestra fe es cesacionista. Luego, te he mostrado en algunos lugares de la confesión de fe que nuestra confesión de fe es cesacionista, al darle a la palabra el lugar de autoridad, supremo, juez de todas las cosas. Pero en tercer lugar, quiero apelar a esto y quiero simplemente dejarlo para tu investigación. Los bautistas particulares que firmaron la confesión de fe, esos hombres a quienes tú y yo admiramos y que creemos que su teología es realmente el entendimiento maduro de la teología bíblica, esos hombres también eran cesacionistas. Piensa en hombres como Benjamin Keach, que escribió un libro llamado Las Escrituras como superiores a todas las manifestaciones espirituales. Yo te recomiendo que leas ese pequeño tratado, donde tú vas a mirar como él, utilizando el pasaje de Lucas, de que si Abraham o cualquier hombre se levantara de los muertos, ni aún así creerían, te muestra la superioridad de la Escritura en este tiempo como la forma en la que Dios se revela. O si tú miras los escritos pactuales de nuestros padres bautistas, llegaríamos a la conclusión de que nuestro entendimiento del pacto, escucha bien lo que te digo, la raíz misma de nuestra fe, nuestro entendimiento del pacto, nos obliga a ser cesacionistas. Porque si Cristo es el esplendor y la revelación máxima, Él es la promesa que fue progresivamente revelada a través del Antiguo Testamento y revelándose completamente en el Nuevo, entonces toda la revelación está centrada en Cristo. Y si toda la revelación está centrada en Cristo, la revelación tenía que ver con Él. Pero si alguien afirma que después de que Cristo vino y reveló al Padre en el máximo esplendor, si todavía hoy, después de que eso ya pasó, seguimos teniendo más revelación, entonces eso significa que Cristo es simplemente parte de los pasos adicionales, pero Él no es el cumplimiento del pacto. Él no es el centro de la historia de redención, porque hay algo más todavía que tiene que ser revelado que no ha sido revelado en Él. Eso sería una grave tergiversación de nuestra verdad, una grave contradicción a la Escritura. Y estoy seguro que nadie cree eso, pero sin querer, si uno fuera consistente con lo que cree, es lo que tendría que llegar a decir. Si crees que hoy se sigue revelando, entonces Cristo no era el centro de la revelación y que hay algo más después de Cristo, superior a Él, porque como Él ya vino y la revelación no ha terminado, entonces algo mayor tiene que revelarse después. Eso sería grave y eso no es conforme a nuestra verdad. Quiero terminar esta aula diciéndote lo siguiente. Nuestra identidad bautista reformada es claramente una identidad cesacionista. Quizás, y si Dios nos da la oportunidad, me gustaría compartir contigo más adelante algunas aclaraciones que algunas personas tienen en su mente cuando hablan de ser cesacionista, como alguien que no cree en cosas sobrenaturales o que no cree que Dios obra, lo cual no es cierto. Ser cesacionista significa que Dios reveló de diferentes maneras en otro tiempo a nuestros padres a través de los profetas, pero que en este tiempo se ha revelado a través de su Hijo. Cristo es el centro de la revelación y el fin de la revelación. Por eso quiero animarte y espero que esta clase haya servido de ánimo, de instrucción, y quiero decirte, no tengas temor. Ser cesacionista
no te convierte en alguien que cree en un Dios que está paralizado o muerto. Ser cesacionista te convierte en alguien que es consistente con la verdad que enseña, que cree en un Dios que tiene un propósito y un plan, y que es fiel a ese Dios en base al propósito que Dios mismo reveló. El plan de Dios está centrado en Cristo y siempre tuvo que ver con Cristo Jesús. Anhelo que el Señor los bendiga a todos y anhelo que esta clase haya sido de bendición para todos ustedes.